Bueno, para comenzar, hay que recordar, creo yo, un breve recordatorio hay que hacer sobre los comienzos en Argentina de Milei, ¿no? Los comienzos, cuando él decide saltar a la arena política, él ya era una persona conocida. Él era un mediático, por decirlo de una forma, un economista extravagante, excéntrico, que hacía declaraciones, bueno, raras en los platós de televisión, en las radios. Y es un típico caso de estos en donde se ve gente excéntrica, quizás hasta un poco inestable emocionalmente, aprovechada por los medios audiovisuales porque, bueno, generaba audiencia, era una persona que generaba, bueno, que la gente sintonizara, porque por su extravagancia. Dentro de eso, esas extravagancias, él, por ejemplo, un dato que siempre cuento, que es flipante, ¿no? Porque hoy uno se lo imagina que es presidente, él, antes en el plató más importante de Argentina, que es el programa de Susana Jiménez, que es la presentadora número uno de Argentina, famosa hace 60 años, él comentó que era profesor de sexo tántrico y que había estado más de un año sin eyacular. Eso, obviamente, ya sabemos, genera una amplificación en redes por sus extravagancias y además, digamos, hay que unirlo con sus explicaciones económicas que eran muy profundamente antiestatales. En un momento, en un caldo de cultivo muy antiestatal. Eran los tiempos del gobierno de Alberto Fernández. Hay un cansancio social gigantesco, haciendo un gran resumen, un cansancio social gigantesco de dos cosas: de lo que es el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista y la inflación, ¿no? Y los resultados económicos, especialmente de la inflación. Se venía además, y esto generó una catarsis, un sentimiento antipolítico, por decirlo de una forma, ¿no? Una catarsis de antipolítica muy fuerte. Fue la segunda pandemia más grande del mundo. Se descubrió, bueno, que el gobierno traficaba y ofrecía a amigos las vacunas antes de ponerlas la sanidad pública. Fiestas, como le pasó a Boris Johnson, fiestas en la residencia presidencial. Bueno, todo eso genera reacciones muy emocionales, viscerales del electorado. Y en ese momento, por supuesto, como lo hemos visto en la película Joker, ese es el momento perfecto para estos paladines de la antipolítica, para los que hablan del antiestado, los que dicen que hay que, como se diría en Argentina, romper todo. El romper todo es una metáfora que significa como patear el tablero, ¿no? Tirar del mantel y digamos, es más destructivo que constructivo. En el 2021 él es candidato a las elecciones, Javier Milei es candidato a las elecciones parlamentarias. Recordemos que Argentina es un sistema presidencial con elecciones parlamentarias cada 2 años, como es el caso también de Estados Unidos. Ahí se presenta, ¿no? Por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires y no le va mal. Creo que obtiene el tercer lugar. Entonces, a partir de ahí es como una cuña entre lo que sería el peronismo o el macroperonismo, que había logrado volver a la Casa Rosada porque se unió luego de estar casi una década dividido, se vuelve a unir. Así le gana a Cambiemos, luego Juntos por el Cambio, la marca de la coalición de liberales, de centro derecha, de centristas, socialdemócratas, bueno, de ese rejunte que era Cambiemos y Juntos por el Cambio. Logran llegar a la Casa Rosada, pero bueno, luego pasa lo que pasa, la pandemia y lo que comentaba antes. Entonces ahí Milei es una cuña entre el oficialismo y la oposición, que venían siendo desde hacía más de una década, venían protagonizando el mapa político argentino. Luego este triunfo lo catapulta, sus excentricidades no acaban, prosiguen, entonces todo, y claramente hay que tener en cuenta, me parece a mí, lo que es imposible no ver lo que es el impacto de la revolución digital y de las nuevas plataformas. No es nada esto sin eso. Me gustaría contar, por ejemplo, entrevisté a Gila Bilker, que es la directora de la consultora 3.0, que es una de las que más con precisión pronosticó los resultados electorales de Argentina que llevaron a Milei al poder. Y comenta una frase que a mí me quedó grabada, ¿no? Él me decía que había una especie de pacto mágico entre Milei y su electorado joven
y varón y masculino, especialmente entre los menores de 35 años y muy especialmente entre los menores de 25 años en los segmentos sociales en el que él llega al 80% de los votos, repito, hombres y jovencitos, los recién adultos. Hay un pacto mágico. Ese pacto mágico tiene que ver con cosas que trascienden lo racional y van muy a lo visceral. Y a lo emocional, tiene que ver con la identificación con sus locuras, con las locuras entre comillas, con su desparpajo. Recordemos que el presidente Milei también tuvo 2 bandas de rock, y me acuerdo cuando lo entrevisté en el 2021, él me lo destacó. Me dijo, recuerda que yo, cuando le pregunto por qué cree que su éxito, por qué estaba creciendo tanto en las encuestas, me interrumpe y me dice, bueno, recuerda que yo soy un rockstar. No, no me dijo rockstar, yo soy un cantante de rock y he tenido varias bandas. Y él que apelaba a ese recurso en su conexión con la juventud. Finalmente, para entender lo que llegó a ocurrir, que había sesiones virtuales en comunidades de TikTok y de Instagram en donde se juntaban, ya no en el meeting de la plaza, sino estamos hablando del mundo virtual, se juntaban militantes y activistas de Milei a verlo y hacían como sesiones de Milei, ¿no? De ver sus entrevistas, sus apariciones, a defenderlo. Se empezó a crear una comunidad virtual por fuera del sistema político tradicional, en donde hay una adherencia enorme. Hay que aclarar que Milei ganó con el 54%, si mal no recuerdo, 53% de los votos. Por supuesto que no, esa adherencia y ese liderazgo mesiánico no está sobre el 54%. Hay mucha gente que está arrepentida, pero es importante entender la conexión que hay en una parte de esa gente, una conexión emocional, una identificación muy fuerte, y sobre todo con una base de antipolítica, ¿no? Sheila Bilker, esta consultora, me destacaba también, a diferencia de los otros liderazgos tradicionales de Argentina, él logró una comunicación muy horizontal y disruptiva. Recordemos que no hay ahí un partido político. Ese partido político se está terminando de fundar ahora.